A ver, pensemos en esto por un momento. En medio de una de las peores crisis de la historia, ¿qué puede hacer la humanidad para no perderse a sí misma? Pues Giovanni Boccaccio respondió a esa pregunta con una obra que es de verdad monumental, el Decamerón. Una colección de 100 cuentos que, fíjense qué curioso, nacieron no a pesar de la plaga, sino gracias a ella. Para poder entender la genialidad de esta obra, primero hay que transportarnos a la Florencia del siglo XIV, un lugar de verdad devastado por la peste negra. El mismísimo Boccaccio lo describe con un horror que atraviesa los siglos. Pinta una escena donde la muerte era tan común, tan brutal, que terminaba por borrar la humanidad de las víctimas. Bueno, en los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por este mundo. Empezaremos en esa ciudad de la muerte. Luego veremos cómo un grupo encontró una cura, nada menos que en la narración. Después exploraremos el ingenio y la sátira de sus cuentos y al final vamos a entender por qué esta comedia humana sigue siendo tan, pero tan relevante hoy en día. Ok, vamos a sumergirnos en esto. La primera parte es crucial, ¿eh? Para apreciar la luz de estos cuentos, primero hay que entender bien la oscuridad de la que surgieron. La plaga no es nomás un telón de fondo, es la razón de ser del libro entero. Lo que Boccaccio describe es, sin exagerar, un apocalipsis. La muerte era tan abrumadora que las tradiciones se rompieron. De plano, ya no había espacio en los cementerios, así que tuvieron que cavar fosas comunes para apilar cuerpos por cientos. En solo 4 meses, Florencia perdió más de 100.000 almas. 100.000. Y el campo no era ningún refugio. La gente moría en sus casas, el ganado andaba por ahí sin dueño. Era el colapso total de las leyes, de la moral, de la sociedad misma. Y es justo aquí donde la historia da un giro brillante. En medio de este colapso total, Boccaccio nos presenta una solución radicalísima, una que no tiene que ver con medicina ni con un escape físico, sino con algo mucho más poderoso, la imaginación, la estructura. Aquí vemos un contraste increíble. O sea, mientras Florencia se hundía en el caos y la muerte, este grupo de jóvenes decidió crear su propio universo. Su respuesta al miedo fue el orden y el arte. A la desesperación, la estructura y la humanidad. Básicamente, frente al fin del mundo, ellos se pusieron a reconstruir una microsociedad para poder sobrevivir. ¿Y quiénes son estos valientes? Pues son 10 jóvenes de la nobleza, 7 mujeres y 3 hombres, que deciden huir de la pestilencia de la ciudad. Pero ojo, no para esconderse pasivamente, sino para crear, activamente, un refugio para el espíritu. Se aíslan en una villa en las afueras. Y su plan es simple, pero genial. Para pasar el tiempo y, sobre todo, para mantener la mente alejada de todo ese horror, deciden que durante 10 días, cada uno de ellos va a contar una historia por día. 10 personas, 10 días, 100 historias en total. Ese es el corazón del Decamerón. A esta estructura se le conoce como narrativa marco. Piénsenlo así. La historia principal, la del grupo que escapa de la plaga, sirve como un marco, un cuadro, que contiene las 100 pequeñas historias contadas en su interior. Es una técnica que para la época fue totalmente revolucionaria y le da a la obra una profundidad, una cohesión increíbles. Ahora sí, pasemos al contenido de esos cuentos. Uno de los temas que más se repiten es la celebración del ingenio humano. A Boccaccio le encantan los personajes astutos, los que usan su inteligencia para salir de apuros, y en especial las mujeres que demuestran ser más listas que los hombres. Un ejemplo perfecto es la historia de la esposa de Ricciardo de Chinchica. A ver, tenemos a un juez, ya viejo y rico, que está obsesionado con guardar ayunos y fiestas religiosas, y por eso descuida por completo a su esposa, que es joven y enérgica. ¿Qué hace ella? Pues lo confronta con una inteligencia mordaz. Y aquí la historia se pone brillante. Resulta que un pirata la secuestra y la trata, digamos, con bastante más atención. Ella encuentra una vida mucho más satisfactoria. Cuando su marido la encuentra, ella le da una respuesta increíble. Le dice que con su nuevo amante no hay fiestas que valgan. De día y de noche se trabaja y se bate la lana. Es una metáfora genial que contrapone la piedad vacía del marido con sus necesidades, pues, más terrenales. Muy bien, cambiemos a otro tema central, la sátira. Boccaccio no tenía ni un pelo de tonto y no le daba miedo criticar a las figuras de poder. Sus blancos favoritos eran los miembros corruptos y sobre todo crédulos del clero, y lo hacía con un humor afiladísimo. Les presento a Sergio Apeleto, posiblemente el peor hombre que ha existido. Un villano total que en su lecho de muerte representa un problemón para sus anfitriones. Si muere sin confesión, su cuerpo será arrojado a una zanja como un perro, y eso traería una deshonra terrible a la casa.
pero si se confiesa, sus pecados son tan, pero tan atroces que ningún sacerdote lo podría absolver. Y es aquí donde Scipietto revela su genio para el mal. Llama a un fraile y le ofrece una confesión que es una obra de arte del engaño. En lugar de confesar sus crímenes terribles, se arrepiente de pecados absurdos, como haberle gritado a su mamá una vez. Llora, se lamenta por faltas triviales, actúa con una devoción tan convincente que el fraile, completamente engañado, queda maravillado por su supuesta santidad. Y el remate es perfecto. Al morir el fraile lo declara un santo. ¡Un santo! El pueblo comienza a venerarlo, a rezarle, a atribuirle milagros. El hombre más malvado del mundo se convierte en San Scipietto. Es una sátira devastadora de la credulidad religiosa y de la hipocresía. Y este tema se repite una y otra vez. En otra historia vemos a un inquisidor que amenaza a un hombre con la hoguera, solo para cambiar milagrosamente la sentencia cuando el acusado unge sus manos con la grasa de San Juan Barba de Oro, un eufemismo increíble para un soborno. Boccaccio no se detiene, ¿eh? La avaricia y la corrupción del clero son un blanco constante. Entonces, ¿por qué seguimos leyendo el Decamerón casi 700 años después? Pues porque trasciende su contexto histórico, para convertirse en una celebración de la vida misma, una verdadera comedia humana que marcó un antes y un después en la literatura. A diferencia de la literatura medieval de antes, que se centraba mucho en lo divino, en lo alegórico, Boccaccio pone el foco en seres humanos reales, imperfectos, sí, pero llenos de ingenio, de deseo, de necedad, de amor. Nos muestra un espejo de la humanidad en toda su vibrante y caótica gloria. Y este es, quizá, el mensaje más profundo de toda la obra. El Decamerón nos dice que contar historias, crear arte y buscar el orden no son lujos, son herramientas esenciales para la resiliencia humana. Es como encontramos sentido y defendemos nuestra humanidad, sobre todo en los momentos más oscuros. Y así, el libro de Boccaccio, Nacido de la Plaga, nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos y que sigue siendo vital para nosotros hoy. En nuestros propios tiempos de crisis, ¿qué historias contamos para sobrevivir?